Hola, bienvenido a la Casa del Mora. Yo soy Yaku y hoy te presento una guía sobre la princesa Garza. Esta guía es simple pero completa, hecha para que pueda comprenderlo hasta un pingüino, de tal manera que solo encontrarás los tecnicismos básicos que todo jugador de Genshin Impact comprende o termina comprendiendo. Abarcaré desde la descripción de sus habilidades hasta rutas de farmeo para que puedas relajarte al saber en qué ubicación se encuentran los objetos que requiere Ayaka. Ahora sí, comienzo con esta guía. Lo primero que debes saber es que Ayaka es uno de los 5 mejores personajes del juego en su rol, el cual se centra en hacer el mayor daño del equipo, lo que la clasifica en rango S. Las habilidades de Ayaka infligen daño crío, solo que la habilidad elemental en una sola instancia y la habilidad definitiva lo hace continuamente. Además, explota al final de su duración infligiendo más daño crío. Ayaka tiene un sprint especial que le permite ocultarse en el suelo mientras aplica el elemento crío a los enemigos, y al dejar de sprintar, su espada se imbuye de este elemento. Además, lo puedes usar también para recorrer la superficie del agua. En cuanto a sus talentos pasivos, el primero provoca que al lanzar la habilidad elemental aumenta el daño de los ataques de Ayaka. El segundo hace que al sprintar, si golpeamos a un enemigo con el hielo, recuperaremos aguante y haremos más daño crío. Y el último talento pasivo nos otorga un 10% de probabilidad de obtener el doble de materiales de ascensión de arma al sintetizarlos en la mesa de alquimia. Lo siguiente que te explicaré son las constelaciones, y te darás cuenta de que Ayaka se centra mucho en su habilidad definitiva y en sus ataques cargados. Por lo tanto, la prioridad que deberías darle a la mejora de sus talentos es 1. La habilidad definitiva, 2. El ataque y 3. La habilidad elemental. La constelación de nivel 1 de Ayaka provoca que infligir daño crío con ataque normal o un ataque cargado hay un 50% de probabilidad de reducir en 0.3 segundos el tiempo de espera de la habilidad elemental. La de nivel 2 nos da 2 ráfagas adicionales a la habilidad definitiva con 20% del daño original. La constelación de nivel 3 sube el nivel de la habilidad definitiva en 3. La constelación de nivel 4 reduce en un 30% la defensa del enemigo por 6 segundos al hacerle daño con la habilidad definitiva. La constelación de nivel 5 sube el nivel de la habilidad elemental en 3. Y la última constelación, la de nivel 6, provoca que cada 10 segundos obtengamos un efecto que aumenta el daño de ataque cargado en 298% y desaparece medio segundo después de realizar un ataque cargado. En pantalla estarás viendo la lista de materiales necesarios para mejorar y ascender a Ayaka. Los días que tendrás que hacer los dominios para obtener el material necesario para mejorar sus talentos son los martes, viernes y domingos. También en pantalla estarás viendo algunos fragmentos de las rutas que he creado para conseguir pétalos de cerezo y guardamanos. En la descripción te dejaré el enlace de ambas rutas para que puedas guardarlas en el mapa interactivo de Teyvat con tu cuenta de Oyolab. Si sigues mis consejos que te doy en mi video sobre la gestión de la resina, el cual encontrarás en las tarjetas y descripción de este video, y además teniendo en cuenta que no tengas resina débil a tu disposición, el tiempo estimado que te tardarás en tener a Ayaka con el nivel máximo de personaje y el nivel 8 en todos sus talentos es de aproximadamente 66 días. Pero necesito señalar que a partir del día 35 ya no necesitarás mora ni libros de experiencia, por lo que deberás centrarte solo en farmear para talentos. En el apartado de armas tenemos en primer lugar el reflejo de las tinieblas, en segundo lugar la luna ondulante de Futsu, en tercer lugar cortador de jade primordial, en cuarto lugar la rompemontañas, todas estas se consiguen por medio del gachapón. En quinto lugar tenemos la espada negra, que es del pase de batalla. En sexto lugar la espada amenoma gemela, que se consigue forjándola. Y en séptimo lugar y en octavo la espada larga del peñasco oscuro y la espada real larga, que ambas se consiguen canjeando brillo estelar en las gangas de Paimon. Tenemos 4 opciones para el conjunto de artefactos de Ayaka.
La primera opción y la mejor son 4 piezas de Nómada del Invierno. La segunda opción, 2 piezas de Nómada de Invierno y 2 piezas de Final del Gladiador. En tercera opción, 2 piezas Nómada del Invierno y 2 piezas de Ritual Antiguo de la Nobleza. Y la cuarta opción se trata de, en caso de que no tengas estos sets, puedes ponerle un set que solamente está disponible hasta 4 estrellas, que son 4 piezas de Artista Marcial. Las estadísticas que deberás buscar en tus artefactos son las siguientes. En las arenas de León deberás buscar ataque porcentual, en el Cáliz de Onothem, bono de daño crío, y en la Tierra de Logos, daño crítico o ataque porcentual. Como subestadísticas deberás buscar daño crítico, recarga de energía, ataque porcentual, probabilidad de crítico, o también te puede servir ataque plano. Las composiciones de equipo de Ayaka son dos, las que se centran en congelados o las que se centran en derretidos. En el apartado de congelados tenemos a Ayaka más un crío, más un hidro, más un anemo, o también puede ser Ayaka más un crío y 2 hidros. Como mejor equipo tendremos a Ayaka con Shenge, Kokomi y Kazuha. Pero también puedes reemplazarlos, por ejemplo a Shenge la puedes reemplazar con Ganyu o por Rosaria, Diona o Kaeya. En el caso de Kokomi, por Mona, Bárbara, Inkyu o Candace. En el caso del Anemo, es decir de Kazuha, puedes reemplazarla por Sakarosa, Venti, Jin o incluso el viajero Anemo. Si vas a llevar una composición de Ayaka más crío y 2 hidros, puedes llevar también a Ayato para usar su definitiva. En el apartado de los equipos que se centran en derretidos, necesitarás acompañar a Ayaka de un Anemo y 2 Pyros. El mejor equipo en este caso sería Ayaka con Shanling, Kazuha y Bennett. Los reemplazos de ya sea de Bennett o de Shanling puede ser Toma, Kaeya o incluso Xinyan podría llegar a ser algo. Y para el Anemo, Kazuha, puedes reemplazarlo por Sakarosa o Venti. Pues bueno, esta ha sido mi guía sobre Ayaka. Espero la hayan disfrutado y les ayude a comprender mejor el personaje, en especial a todos aquellos que no entienden el lenguaje técnico que suele usar la comunidad de Genshin Impact. Y pues aquí me despido, les deseo suerte en sus deseos al gachapón y nos vemos pronto en la siguiente guía. Adiós.